Hola, soy Angélica Íñiguez, hago investigación de danza y les voy a contar un poquito cómo llegué hasta aquí. Empecé a estudiar danza contemporánea cuando tenía 4 años y a los 24 empecé a preguntarme pues qué era todo ese movimiento, de dónde venía, por qué nos movíamos de esa manera, por qué repetíamos esos códigos y quién se los había enseñado a nuestros maestros en el aula de danza. Entonces empecé a hacer investigación de danza con algunas herramientas periodísticas. Yo trabajaba como periodista cultural, como reportera en algunos medios de Guadalajara, como El Informador, y más tarde me aventuré a hacer un primer libro que se llamó Bailar en Guadalajara, donde yo quería recopilar toda la historia de la danza contemporánea en la ciudad. Y bueno, me di cuenta de que era un trabajo arduo, súper complejo, y ahí fue que conocí a Margarita Tortajada y a otras personalidades de la investigación de la danza que me ayudaron a darme muchas herramientas, asesorías, y me conectaron realmente con ese mundo de la investigación que me ha permitido hacer los siguientes trabajos. Hice un segundo libro, Pioneros de la Danza Escénica en Guadalajara, en donde me dediqué a rastrear el trabajo que habían hecho 10 personajes pioneros de la danza en esta ciudad, porque me preocupa que nos falle la memoria, que no tengamos historia de las artes, investigación de las artes, y que tantos personajes que han dejado un legado tan importante se pierdan. Entonces eso es lo que me ha preocupado y ocupado. Hice la licenciatura en Artes Audiovisuales en la UDG y después cursé la maestría en Investigación de Danza en el IMBA. Y me titulé con un ensayo que estuve buscando cómo hacerlo a la mitad literario y a la mitad académico, y se llamó En Busca de la Libertad, Danza Experimental de Guadalajara, donde justo hago un análisis y un recorrido sobre la danza experimental en esta ciudad. Y bueno, después se convirtió en libro y se publicó. Y también, después de esto, creé Corpus Sapiens, porque bueno, yo creía o sentía más bien la necesidad de no trabajar sola, como que este trabajo de investigación siempre es muy en solitario. Sin embargo, siempre he tenido como las ganas, la fantasía, la idea de generar un grupo capaz de hacer investigación en el que todas las ideas se puedan poner a prueba, se reboten, se comparen las investigaciones, y así fue como surgió Corpus Sapiens, que es el diplomado creativo en investigación de la danza, y surgió el año pasado. Pero este año, en 2021, creamos la segunda edición del Archivo a la Memoria. Bueno, les voy a contar acerca del Diplomado Creativo en Investigación de la Danza Corpus Sapiens, que es lo que vengo haciendo desde el año pasado. El año pasado fue la primera edición, la hicimos presencial, pero bueno, vino este tema de la pandemia, había que ir a casa, y rápidamente tuvimos que tomar las herramientas que teníamos a mano para volverlo online. Y en esta segunda edición, pues ya no nos agarró desprevenidos, ya lo planeamos todo online, y era una apuesta, porque cómo hacer investigación de danza de manera online cuando hay documentos que también son físicos. Corpus Sapiens es un diplomado independiente, yo lo creé, lo propuse, y he recibido apoyo de parte de la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura, y a quien le agradezco muchísimo por esto. El diplomado, este segundo diplomado, lleva un título que es Del Archivo a la Memoria, porque nos importa mucho trabajar con esos archivos para recrear la memoria y generar una memoria viva de los personajes que han construido el campo dancístico de la ciudad de Guadalajara. Esto es investigación artística. Lo que hacemos es investigación artística, no es investigación meramente académica, no es investigación meramente histórica, sino que se nutre de ese tipo de herramientas para generar algo creativo. En esta ocasión he estado trabajando muy de cerca con Velvet Ramírez, las dos hemos estado
trabajando desde el diseño. Velvet Ramírez también estudió la maestría en investigación de la danza y además ella es bailarina. Ella se ha enfocado más en el área de la educación dancística y bueno, las dos creamos este programa y lo hemos llevado a cabo. El diplomado tuvo 3 módulos en los cuales vimos diferentes acercamientos a la investigación de danza. Aprendimos un poco de historia de la danza y leímos muchas semblanzas y otros textos que se han escrito hablando justo de personajes o de situaciones, de momentos históricos relevantes para la danza. Pero también leímos mucha literatura, sobre todo ensayo literario. Y para esta edición invitamos 3 maestras, una de ellas fue Dolores Ponce. Dolores Ponce es una maestra queridísima que yo tuve la fortuna de tenerla como tutora, como asesora en la maestría en investigación de danza, y ella hace traducción de varios idiomas de textos de teatro y de danza. Si ustedes han leído algunos libros de danza, algunos libros de teatro publicados en México por el INBA Conaculta, probablemente la traducción haya sido hecha por Lola Ponce. Bueno, ella nos ayudó a trabajar en un taller de ensayo literario para fomentar la creatividad, la creación, la escritura, porque no nos interesa generar textos que sean meramente académicos y que se queden guardados en un librero, en una repisa y que nadie vaya a leer, salvo el investigador que consulta eso para hacer nueva investigación, sino que la intención es hacer difusión de la danza, difusión de los personajes y de los momentos históricos a través de textos que todas y todos podamos leer, a los que podamos acceder, no desde una obligación, sino, una obligación en el sentido de tengo que saber más acerca de los personajes de mi ciudad, sino desde un disfrute, ¿no?, de leer un buen texto, un texto muy bien escrito. Y fue un reto porque las participantes, bueno, aquí usamos el plural femenino, son 7 mujeres, 2 hombres y en el femenino incluimos a todos. La mayoría de ellos no había tenido un acercamiento con la escritura y con la investigación propiamente. Y los resultados son, bueno, ya los leerán. Elegimos 9 personajes, cada una de las participantes, y las participantes son, y lo voy a leer para que no se me pase ninguna, es Melissa, Caro, Vladimir, Mariané, Dariel, Lili, Magali, Claudia y Fanny. Cada una de ellas eligió a un personaje para realizar su semblanza. Una semblanza es una especie de biografía, pero que está muy lejos de una monografía que puedes comprar en la papelería o de un currículum que puedes redactar de la manera más aburrida y con una carencia absoluta de sentido de la sintaxis o de la redacción. No se trata de eso, ni siquiera se trata como de escribir textos académicamente correctos, como ya les decía. Si tienen toda esa base, todos esos documentos fueron analizados y ahora les contaré dónde van a estar y dónde los pueden ver, pero lo que resultó fueron textos bien creativos. Entonces, ¿cómo elegimos a los personajes? Eso fue algo súper difícil, importante, porque evidentemente una elección implica discriminación. Y aunque creamos que el campo de la danza en Guadalajara es un mundo súper reducido, súper chiquito, la verdad es que no es así. Ya cuando entramos en el campo nos damos cuenta de que hay muchísimos personajes y que muchos de ellos ni siquiera han pasado como a la historia oral, se han perdido ahí y sin embargo tuvieron una aportación muy importante de la que ahora nosotros y ustedes estamos gozando sin saberlo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue hablar de nuestros afectos. ¿Qué maestros nos mueven? ¿Por qué nos mueven? ¿Hacia dónde? ¿Qué aprendimos de ellos? ¿Qué les agradecemos? ¿Por qué los queremos? ¿Qué de su trabajo consideramos que es relevante? Bueno, pues ahí trabajamos directamente con ese afecto. Y además, como
existía el riesgo de que hablar de un solo personaje nos cerrara el mundo, quisimos hacer justo lo contrario. Quisimos lograr que hablar sobre un personaje fuera solamente una ventana para asomarnos y descubrir todo ese mundo. ¿Qué pasó en los años 70 en Guadalajara con la llegada de la danza moderna? ¿Qué pasó con el tema que ustedes quieran, con la danza folclórica? ¿Qué pasó con la danza polinesia? Incluso hay un texto de una de las participantes sobre danzas polinesias. No sabemos mucho, entonces tenían la doble responsabilidad de hablar del personaje, de sus colegas y también del entorno. Entonces es esto, no nos reducimos a hablar puntualmente sobre la vida y obra de un personaje, sino que nos fuimos al universo más completo posible. Y bueno, la otra parte que les contaba es ¿qué hacer con esos documentos? Siempre para escribir una semblanza o cualquier texto que tenga que ver con investigación, pues recurrimos a documentos. ¿Y cuáles son estos documentos? Pues son fotografías, son notas de prensa, son carteles, programas de mano, cartas, entrevistas, incluso generamos nuevas fuentes. Todas esas fuentes a lo mejor ya están en el pasado, pero si el personaje vive o sus alumnos viven, podemos hacer una entrevista y generar nuevas fuentes. Y todas esas fuentes están puestas a disposición de cualquier persona que quiera consultarlas. Es decir, no solamente van a abrir, bueno, en el caso de quien tenga la plaqueta que vamos a imprimir, o no solamente van a ver publicada en nuestro sitio la semblanza, sino que además pueden irse a consultar los documentos que nutrieron esa semblanza, ¿no? Habíamos propuesto que cada una de las participantes trabajara con 5 documentos, pero la verdad es que todas trabajaron con muchísimos documentos. Y para hacer esta parte del archivo invitamos a la maestra Ana Marrufo de Mérida. Ella es profesora de la Escuela Superior de Artes de Yucatán y ella creó el archivo de teatro, estuvo en el equipo de personas que crearon el archivo de teatro y también de danza. Y bueno, quiero decirles, para las personas que no sepan, que no es común que existan los archivos de danza. Así como no es común tener bibliotecas de danza, menos es común tener archivos de danza. Nadie quiere hacerse cargo de esos documentos. ¿Y cuál fue la mejor fuente? Pues los propios maestros. Cada maestro guarda su carpeta con sus fotografías, con sus notas de prensa, y a veces lo hacen ni siquiera porque tengan una idea de que en el futuro eso pueda servir para algo más grande, para una nueva creación, sino porque necesitamos pedir becas del FONCA o lo que sea y tener esos documentos a la mano. Bueno, sea la conciencia que sea que tenga cada maestro, esa fue la fuente principal de la que estas 9 participantes obtuvieron sus fuentes y las organizaron junto con la maestra Ana Marrufo para colocarlas en el archivo de danza del Centro de Documentación de Corpus Sapiens, que está a disposición de quien lo quiera consultar en la página corpusapiens.com. Ahí pueden ver pues cada uno de los documentos de estos maestros, fechados, con toda la información posible. Y bueno, esto es algo relevante porque, como les decía, pues no existen los archivos de danza comúnmente. Está el archivo del Centro Nacional de Investigación y Documentación de la Danza José Limón, en el IMBA, que es donde yo estudié la maestría. Y bueno, habrá algunos esfuerzos como el de la STAI, como el esfuerzo que están haciendo Abdiel y Laura en Morelia, en Michoacán, de la Red Serpiente, y otros independientes, pero no son algo común. Entonces es una aportación que estamos haciendo, que hicieron específicamente las participantes del diplomado para la construcción de los saberes y la consulta de estos materiales en Jalisco. ¿Y quién lo puede consultar? Todo el mundo, quien quiera, desde el curioso hasta el investigador que quiera generar una nueva mirada. ¿Y qué son estas semblanzas? Pues son justo eso, son miradas. A veces se cree que cuando una persona escribe sobre el trabajo artístico o docente, en este caso de la danza, de otra persona,
o escribe una historia de un suceso, esto es una realidad, es una verdad, y pues no es así, no es una verdad, es una mirada, que sin embargo está fielmente sustentada y documentada con todos esos, no solo documentos, sino con el cruce de información. ¿Qué nos dice la nota periodística? Nos dice que el maestro bailó en Canadá en los años 70. ¿Qué nos dice el maestro? Lo mismo. ¿Qué nos dice este otro documento? Nos dice que fue en otra fecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y dentro del diplomado, de estos 3 módulos, quisimos que se empaparan todo lo que fuera posible. Sí, fue bastante intensivo, de pues mucha información que ya está disponible, que han hecho otros investigadores, que se nutrieran de textos, por ejemplo, históricos sobre la danza, pero también de creaciones artísticas, y sobre todo que se generara un trabajo intelectual, un trabajo de conciencia, un trabajo de reflexión, que es muy importante. Escribieron mucho también, y invitamos a la maestra Paula González Rencoret, que ella vive en Mérida también, es chilena, pero tiene mucho tiempo viviendo en Mérida, y está haciendo un trabajo con el INAM, Instituto Nacional del Movimiento, en el que están recuperando movimientos que se están perdiendo. Van con comunidades, y estas comunidades les cuentan a través del movimiento qué actividades se están perdiendo en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, antes trabajábamos en la pesca, estoy diciendo algo muy al azar, y entonces nuestro movimiento era este. Y esos movimientos empiezan a ser recopilados. Es decir, Corpus Sapiens lo que quiere hacer, mostrar, es que la investigación de las artes, y en particular la investigación dancística, no es una disciplina así de chiquita y súper especializada que está lejos de todos y de todo, sino que al contrario, la investigación de la danza es una investigación en las artes, de las artes o para las artes, que puede involucrar a muchas otras disciplinas, tanto artísticas como no artísticas, y que se puede difundir a través de diferentes medios que nos hagan conocer momentos históricos, locales, momentos culturales, o que nos hagan conocer la historia internacional, que nos den información acerca de la geografía, de la economía, de la política. La danza siempre, como todas las artes, ha estado pues dependiendo de los cambios políticos, entonces eso por supuesto que incide, ¿no? Y cada una de estas participantes trabajó con diversos aspectos de cada uno de los maestros. Me imagino que querrán saber quiénes son estos maestros de los que tanto les hablo, estos 9 personajes que ya tienen una semblanza y que son ventanas que nos dejan ver otros universos, pero lo siento, no se los voy a decir, porque quiero que consulten la página corpusapiens.com y ahí encuentren quiénes son estos personajes y puedan ver toda la parte de atrás de cómo fue hecho cada uno de esos textos. Van a encontrar estilos de escritura muy diferentes, algunos con un sentido del humor grande, otros con un sentido bastante poético. Todos tienen muchísima creatividad, que como les decía, Lola Ponce nos puso a trabajar en esto, y podrán ver detrás todos esos documentos con los que cualquier persona que quisiera contar otro aspecto, echar otra mirada de algún suceso o personaje de la danza en Jalisco, pues pudiera hacerlo, ¿no? Vamos a publicar, bueno, está por salir ya una plaquette, que es una pequeña publicación de colección, es un tiraje muy pequeñito, donde van a poder ver estas semblanzas impresas, también con un trabajo muy juguetón de Adriana Camarena. Con Adriana Camarena, que es diseñadora, estuvimos planeando también el diplomado desde sus inicios,
pero no la parte del contenido, que ya les había contado que esa la trabajé con Velvet, sino que con ella, con Adriana Camarena, trabajamos el cómo hacer actividades lúdicas para generar espacios de aprendizaje en la web, dentro de nuestras reuniones en Zoom, ¿no? Fue una experiencia muy enriquecedora, tanto los conversatorios que tuvimos con las maestras invitadas, como las sesiones de trabajo en sí, como los momentos de investigación que fueron muy arduos. Incluso hubo algo muy interesante, una de las participantes está en Alemania y desde Alemania se conectaba. Terminábamos aquí a las 8 de la noche y para ella eran las 3 de la mañana, pero bueno, ella estaba súper prendida y trabajando muy de cerca con su personaje, ¿no? Entonces creo que estas son el tipo de cosas que podemos hacer utilizando los medios digitales. Pudimos hacer estas investigaciones, estas semblanzas y todo sin encontrarnos físicamente este año, ¿no? Lo cual pues sí fue una sorpresa para nosotras. ¿Cómo seguir bailando? ¿Cómo seguir investigando o pensando la danza? Creo que la creatividad de los seres humanos y la creatividad de los artistas no tiene límites. Y también creo que la necesidad de comunidad y de comunicación es tan fuerte en el ser humano que no podemos estar aislados. Entonces siempre vamos a encontrar maneras de lograr generar una comunidad o maneras de crear lo que necesitamos, de crear los espacios que necesitamos para decir lo que queremos decir. Entonces, creo que una de las respuestas que yo podría dar a cómo seguir investigando y pensando la danza, pues es justo el resultado del diplomado Corpus Sapiens, es justo también su proceso. Encontramos este espacio a través de la plataforma Zoom, que nos permitió estar juntos aún a la distancia, que nos permitió acceder a material. Afortunadamente hay mucho material que está digitalizado, pero también tuvimos un trabajo de colaboración bien interesante, porque obviamente las participantes sí se vieron con sus personajes. La que está en Alemania tuvo un proceso de colaboración con otras de sus compañeras para ver a su personaje, poderle hacer la entrevista, alguien le escaneó los documentos. Es decir, no estamos aislados, no estamos solos y siempre vamos a encontrar formas creativas. Y a mí me da mucho gusto saber que a través de diversas herramientas de investigación, a través también de las herramientas digitales como tal, pudimos tener acceso a esta información, a estos documentos, y que nos pudimos reunir y pensar y escribir sobre danza, y que es una manera de poner el cuerpo en acción, es una manera de bailar. ¿Y cómo seguir bailando? Ahora creo que una gran parte de nuestra atención está puesta en nuestro cuerpo, y por un lado puede ser desde el miedo, pero también por otro lado puede ser desde el reconocimiento de todo lo que es nuestro cuerpo, desde la creatividad, desde la sabiduría que sí tiene nuestro cuerpo, y cómo podemos bailar utilizando la danza para nuestro propio disfrute, bailar no para que nos vean otros nada más, también bailar para nosotros, o bailar para tener una experiencia que nos permita tener cualquier salida, en este caso la escritura, en otros casos una obra dancística como tal. Y ojalá también podamos encontrar comunidad bailando, ¿no? La danza nos permite transformar esas emociones. Por ejemplo, podríamos bailar el miedo que tenemos y convertirlo en algo más. Siempre hay una posibilidad creativa.